Buenas tardes, profesor. El tema que yo elegí para exponer es geología estructural. La geología estructural es la rama de la geología que estudia la geometría, la distribución y la formación de las estructuras geológicas. Entonces, cuando hablamos de la geometría es entender la forma de las estructuras geológicas. La distribución es conocer la localización de las estructuras geológicas y la formación es entender el origen y evolución de las estructuras geológicas. ¿Qué es una estructura geológica? Es la configuración geométrica de una roca, es decir, se forma una roca. Cuando se deforma, se fractura, se dobla, ahí es donde entra la geología estructural. Entra a ver qué deformación sufrió la roca y analizar esto y cuáles son sus características. Existen dos tipos de estructuras geológicas, las primarias y las secundarias, pero solo las secundarias hacen parte de la geología estructural, porque son las estructuras que se crean durante la deformación de la roca. Las primarias, por lo contrario, son las que se crean durante la formación de la roca. Hay que conocerlas muy bien para poder diferenciarlas de las estructuras geológicas secundarias. Estructuras geológicas primarias. Estratificación. Surge por el depósito alternado de rocas de diferentes tamaños de grano o por el depósito alternado de sedimentos de diferente composición. Y la defoliación diagenética, disposición en láminas que adquiere la materia que forma ciertas rocas cuando éstas se ven sometidas a grandes presiones. Bandamiento de flujo, lava mososílica. Las bandas negras son ricas en vidrio y las castañas en cristales de feldespastos. Estructura eutacítica. Se refiere al aspecto plameado que presentan las rocas, siendo las franjas marcadamente discontinuas frente a las capas más o menos continuas de los montes plameados de la lava. Estructuras geológicas secundarias, pliegues. Es una deformación de las rocas, generalmente sedimentarias, en la que elementos de carácter horizontal, como los estratos o los planos, quedan curvados formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre sí. Clivaje. Es la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de una superficie plana. Diaclasas. Fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los bloques que determina, excepto una mínima separación transversal. Fallas. Es una fractura generalmente plana en el terreno a lo largo del cual se han deslizado los dos bloques el uno respecto al otro. Las fallas se producen por esfuerzos tectónicos, incluida la gravedad y empujes horizontales actuantes en la corteza. Método de trabajo en la geología estructural. Entender cómo se deforman las rocas, describir y colectar medidas de la geometría actual de las rocas, interpretar la configuración y distribución de las estructuras geológicas, entender la historia de deformación de las rocas observadas. Entender cómo se deforman las rocas. Proceso de razonamiento. Identificar el tipo de roca. Identificar si la estructura observada es primaria o secundaria. E identificar y describir la estructura. El principio fundamental para comenzar cualquier trabajo consiste en entender bien los fundamentos teóricos. Si se sabe identificar con claridad las estructuras primarias, se sabrá si una estructura observada es secundaria o no. Un ejemplo. Esta es una roca sedimentaria. Esta roca puede tener estratificación primaria, foliación diagenética primaria, pliegues secundarios y fallas secundarias. En este afloreamiento lo que observa es estratificación y algunas diaclasas. Si se identifica el tipo de estructura secundaria encontrado, podrá entonces analizarse su geometría, distribución, formación y adicionalmente podrán buscarse en estructuras geológicas que se encuentran asociadas a la estructura observada. Describir y colectar medidas de la geometría actual de las rocas. Una vez identificadas las estructuras primarias y secundarias, se debe realizar una descripción detallada de cada una de ellas. Esta descripción debe incluir el tipo de roca presente, el tipo de estructura, el tipo de deformación observada, la respuesta de las rocas ante esfuerzos. Adicionalmente debe incluirse el área que ocupa la deformación y la descripción geométrica de cada estructura.
incluyendo los datos estructurales tomados con la brújula. Interpretar la configuración y la distribución espacial de las estructuras geológicas. La información colectada en campo debe ser plasmada en un mapa geológico, para así entender la distribución espacial de las estructuras geológicas. Dicha distribución debe analizarse dentro del contexto geológico local y regional, y preferiblemente realizarse perfiles geológicos con el fin de poder inferir y entender la geometría de las estructuras en profundidad. Entender la historia de la deformación de las rocas observadas. Secuencias sedimentarias sin deformar, plegamiento, falla 1, falla 2. Con base en los procesos anteriores es posible llegar a una o varias hipótesis sobre la historia de la deformación de las rocas observadas, en la que se incluyen los factores cinemáticos, los factores dinámicos, el tiempo y la evolución de la deformación. Modelos conceptuales en geología estructural. Los modelos conceptuales en geología estructural se emplean con la finalidad de entender el proceso de deformación de la roca. Son tres tipos: geométricos, cinemáticos y dinámicos. Los geométricos son aquellos que permiten entender la geometría de las estructuras y su distribución espacial con respecto al contexto geológico en el que se encuentran. Los cinemáticos son aquellos que nos permiten entender los movimientos sufridos por las rocas durante la deformación. Y los dinámicos son aquellos que representan el sistema de esfuerzos que produjo una deformación en particular.